Entonces, estimulación del músculo esquelético, ¿no? Primero, ¿cómo funciona todo esto? Veamos una visión general, ¿no? Primero se da el potencial de acción en la membrana. ¿Cómo? Tiene otro proceso. Entra calcio al cuerpo, el calcio se une a la calmodulina, activa la sinasa, la cual fosforila la sinapsina. La vesícula va a la zona activa, se hace una exocitosis de acetilcolina, la acetilcolina va a los receptores nicotínicos en la placa terminal y así se da pues el potencial, digamos, potencial de acción, ¿no? Como dijimos, esta liberación de acetilcolina genera el EPP, potencial de placa terminal en la fibra muscular, ¿no? Por la entrada de sodio. Otra cosa, ¿no? Se liberan aproximadamente 125 vesículas de acetilcolina. El EPP, o sea, el potencial de placa terminal, alcanza el umbral y se da un potencial de acción muscular, ¿no? El cual se despolariza y crea más entrada de sodio. Por lo tanto, este potencial de acción viaja por el sarcolema y los túbulos T. Los túbulos T, recordemos que tenemos triada de túbulos, que más adelante se habla de eso, y es un flujo hacia las externas. Luego tenemos la activación de la dihidropiridina, la cual está en la membrana del túbulo T y detecta este cambio de voltaje. Luego tenemos la apertura de los canales de rianodina, que se encuentra en la membrana de la cisterna. 8. Liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Se da la contracción, ¿ok? Y este calcio se dirige al citoplasma y se une a troponina C y el proceso de contracción del anterior capítulo, ¿no? Y luego para guardar se encarga la bomba cerca, que está en las paredes del retículo sarcoplasmático. Entonces vamos viendo poco a poco, ¿no? Esto se produce desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo. Estimula entre 3 a varios cientos de fibras y forma la unión neuromuscular, una unión por cada fibra. Y la fibra es más o menos así. Tenemos aquí las ramas nerviosas terminales, la miofibrilla y el axón y sus vainas de mielina. Luego, si hacemos un poco de zoom, podemos ver esto, ¿no? Podemos ver aquí y a ver, vamos viendo qué tenemos, ¿no? Tenemos vesículas sinápticas, tenemos mitocondrias, esta es la terminal axónica. Todo este espacio de aquí se le llama gotiera o valle sináptico. Aquí tenemos las hendiduras subneurales, ¿ok? Esta es la hendidura subneural y esto aumenta el área para que se activen los neurotransmisores. Tenemos el espacio sináptico, que sería este espacio de aquí, que es de 20 a 30 nanómetros, y hay acetilcolinesterasa, la cual destruye la acetilcolina. La esterasa destruye la acetilcolina al ser liberada en las vesículas y al ser destruida la colina se recicla, se reutiliza. ¿Qué es la colina? Verán, la mitocondria, ¿ok? Nos da la ATP y sintetiza acetilcolina. ¿De qué manera se da esto, no? A ver, entra colina la cual viene del exterior y se suma con la acetil-CoA, la cual es producida por la mitocondria, ¿ok? Se produce la acetil-CoA y en el citoplasma se va, gracias a la acetiltransferasa, se va a producir acetilcolina, ¿vale? Entonces, con ATP sintetiza acetilcolina, la cual se sintetiza en el citoplasma y luego será absorbida hacia el interior de las vesículas sinápticas. Una de estas vesículas liberando 10.000 de acetilcolina, ¿no? Luego, si hacemos zoom a esta parte, nos encontramos con esto. Pero antes vamos a ver aquí una nota, ¿ok? Que tenemos receptores colinérgicos que se dividen en dos: receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Colinérgicos viene de colina, érgicos de trabajo o acción con la colina, ¿no? Entonces los receptores muscarínicos están acoplados a la proteína G, que es como interruptor, son lentos y se encuentran en el músculo cardíaco liso y glándulas.
Luego, los receptores nicotínicos son de respuesta rápida en la placa neuromuscular y al abrirse gracias a la acetilcolina obtiene sodio despolarizando el músculo. También tenemos em, los colinérgicos serían acetilcolina, nicotínicos N1, N2 y muscarínicos de M1 a M5. Luego los adrenérgicos sería noradrenalina o norepinefrina, adrenalina o epinefrina, alfa de alfa 1 y alfa 2 y beta de beta 1, beta 2 y beta 3. Si hacemos zoom tenemos esto. Entonces vayamos viendo poquito a poquito, ¿ok? Empecemos por acá. Mira, aquí tenemos algo que se encuentra la zona activa. Tenemos las barras densas, que ya vamos a ir viendo poco a poco. Y al lado de esas barras densas tenemos los canales de calcio por voltaje, que estarían aquí. Entonces, al llegar el potencial de acción, el calcio entra y se une a la calmodulina. La calmodulina va a activar a la sinasa, que es una enzima que fosforila, o sea, que añade un fosfato, y esta es dependiente de calmodulina, o sea, que tienen que haber calmodulina sinasa, perdón, calcio calmodulina para que se active la sinasa. Y esta sinasa, ¿a dónde nos va a llevar? Acá, las vesículas, ¿vale? Estas son vesículas. Como dijimos, ya vimos que se producía gracias a la acetiltransferasa, acetilcolina. Y estas vesículas están ancladas al citoesqueleto, aquí, al citoesqueleto, gracias a la sinapsina. Y al fosforilizarla con sinasa, o sea, lo que se acaba de activar, las vesículas quedan libres. ¿Y a dónde van a ir? A la zona activa. Entonces aquí tenemos la barra densa. La barra densa es como el andamiaje molecular. Organiza los canales, posiciona las vesículas y asegura la liberación rápida, precisa y repetible. Entonces viene y la vesícula solo se va a anclar aquí en la zona activa, ¿no? Solo aquí se fusionan las vesículas. Se une por receptores de Snare y sale por exocitosis. Entonces, ¿qué tenemos aquí en las hendiduras subneurales? Tenemos receptores de acetilcolina y canales de sodio por voltaje. Ya sabemos cómo funcionan los canales de sodio de por voltaje porque necesitan llegar a un voltaje para activarse. Pero vamos a hacer zoom en los receptores de acetilcolina. Estos receptores tienen como que distintas partes, ¿no? Aquí tenemos la diferencia entre un receptor fetal y un receptor en un adulto. En el receptor fetal, ¿ok? Tenemos dos alfa, un beta, un, no me acuerdo un nombre, y un gamma, ¿vale? Y esto importa porque, a ver, esta unión de receptores hace que tenga aperturas prolongadas, menor conductancia, falta de maduración neuromuscular, ¿no? Pero cuando creces cambia la gamma por la elipse y esto hace que sean más rápido, más eficiente y mayor control de la contracción. Pero de todo esto lo único que nos importa es la alfa 2. ¿Por qué? Porque aquí se une la acetilcolina y necesita que unirse acetilcolina para poder activarse. Ya. Entonces, estas subunidades van a formar lo que es el canal. ¿Ok? Entonces, si vamos acá ya a la proteína como tal, podemos ver que aquí tenemos los puntos de uniones y como decíamos, tenemos alfa 2, dos receptores alfa, los cuales, por lo tanto, para que se active tiene que unirse ¿qué? Dos moléculas de acetilcolina, ¿no? Para que haya un cambio conformacional. Entonces, cuando se une la acetilcolina, como digo, va a haber un cambio conformacional. Aquí está la acetilcolina, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a entrar sodio. Va a entrar sodio hacia aquí, hacia el músculo acá, generando pues la despolarización, ¿no? Este canal tiene un ancho de 0,65 nanómetros y entra el sodio porque primero hay gradiente químico, hay gradiente eléctrico y de 15.000 a 30.000 LMS. Hey Google,
Aquí dice que cuando se activa el canal de acetilcolina entra sodio de 15.000 a 30.000 LMS. ¿Qué es LMS? Sodio entra porque tiene muchas cosas a favor, como dijimos, gradiente químico, gradiente químico porque va de mayor a menor, o sea, dentro de la célula, gradiente eléctrico porque es atraído por la negatividad de la célula, y de, como dijimos, de 15 a 30, en 15 a 30 por milisegundo, y el potasio sale porque tiene gradiente químico que lo lleva hacia afuera, lo está expulsando, pero el gradiente eléctrico, pues no tiene, el gradiente eléctrico no es suficiente. Y el calcio también entra, pero pues es un poco irrelevante al momento de la despolarización en este caso. Lo que no entra es el cloro. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y en la entrada hay cargas negativas, por lo tanto se repele. La acetilcolina se queda en el espacio sináptico por poco tiempo. ¿Cuál espacio sináptico? Este, ¿no? Se queda en el espacio sináptico por poco tiempo, ¿no? Hay un poquito de acetilcolina que se va fuera del músculo que no contribuye, pero esto es porque la acetilcolinesterasa, que está anclada a la lámina basal sináptica, degrada la acetilcolina en menos de un milisegundo, terminando el potencial de placa terminal. Asegura que cada potencial produzca una única contracción y evita la reexcitación sostenida. Este es el 6, busquemos el 7. Ok, hablando de fármacos. Bueno, primero veamos esto, ¿no? La neurona tiene un potencial de reposo de menos 60 a menos 70 milivoltios a una velocidad de 60 a 180 milisegundos y una duración de 10 milésimas de segundo. El músculo esquelético en este caso es de menos 85 a menos 95 milivoltios de 3 a 5 milisegundos y a una duración de 1 a 5 milésimas de segundo. Hablemos de fármacos, hablemos del curare, que es una toxina, y de la botulina. El curare bloquea los receptores nicotínicos, le quita el lugar a la acetilcolina y el problema es postsináptico porque, a ver, se está liberando la acetilcolina. El problema es que no logra entrar al cuerpo, ¿no? Y es usado en cirugías, bueno, derivaciones de este. Y luego la botulina, que también es una toxina, eh, retiene o evita la liberación de acetilcolina. Y es que se libera poco o nada si es que es liberado. Y el problema es presináptico porque no se está liberando la acetilcolina. Y esto es el caso, digamos, por ejemplo, del Botox o que también se puede producir en la miastenia grave, porque en la miastenia grave hay afasia y todo eso. Y vamos a ver un poquito después, ¿no? Por lo tanto, entra el sodio, es un EPP débil y se puede ver una parálisis blanda. Entonces, si hablemos del factor de seguridad, ¿no? Existe un factor de seguridad eléctrico que siempre será mayor a 1 y esto es para evitar la fatiga para que cada impulso que produce un EPP mayor que el mínimo necesario, para que no pase nada si es que falla algo, como que si falla algo, aún así hay esa contracción, ¿no? Si la neurona dispara más de 100 veces por minuto, habrá una falta de neurotransmisores, ¿ok? Y se da toxinas y enfermedades, ¿no? Por eso hay un factor de seguridad. Luego, hablemos de la triada de túbulos. ¿Dónde vimos la triada de túbulos? Al principio, ¿no? La triada de túbulos está formado por túbulos T transversos y dos cisternas terminales. Los túbulos T es una invaginación de sarcolema que penetra hacia el centro de la miofibrilla, está dentro del líquido extracelular, ¿ok? Y las dos cisternas terminales, que son dilataciones grandes del retículo sarcoplasmático, pegados a los túbulos T. Los túbulos T, en cambio, no es lo mismo que los túbulos longitudinales. Los túbulos longitudinales son parte del retículo sarcoplasmático, van en forma paralela al músculo, o sea que si el músculo va
así, los longitudinales van así y los T van así porque están penetrando la miofibrilla. Están llenos de calcio, no conectan con el exterior, recaptan el calcio gracias a la bomba cerca y es una red que envuelve las miofibrillas. Hablemos de la bomba cerca. La bomba cerca, cuando el calcio está elevado, mete calcio al citoplasma, del citoplasma al retículo sarcoplasmático. Esto utiliza ATP, va contra gradiente y es un transporte activo primario. Puede concentrar 10.000 veces dentro de los túbulos gracias a la proteína calcecuestrina, el cual puede guardar hasta 40 calcios cada una. Es como una esponja que almacena y está dentro de las cisternas. Hablemos de el, el pulso excitador de los iones de calcio de manera química, ¿no? Un aumento transitorio, brusco y masivo en el citosol luego dará una señal química directamente de la contracción, aumentará un aumento de 500 veces, dura un veinteavo de segundos, o sea, 50 milisegundos, provocando un factor de seguridad. Hey Google, explícame un poquito más a detalle esto del pulso excitador de iones de calcio que dice que un aumento transitorio brusco masivo del citosol, una señal química directa de la contracción, aumento de 500 veces, duración de 50 milisegundos, provoca un factor de seguridad. Hacia el sarcoplasma tras un potencial de acción. Este evento transforma la señal eléctrica en una señal química directa que desbloquea los sitios de unión en la actina, permitiendo que las cabezas de miosina inicien el ciclo de puentes cruzados. Características del pulso. Magnitud. La concentración citosólica aumenta unas 500 veces de forma casi instantánea. Brevedad. El pulso dura aproximadamente 50 milisegundos, tiempo suficiente para activar la maquinaria contráctil antes de que las bombas de calcio cerca lo reabsorban. Factor de seguridad. La cantidad de calcio liberada es muy superior al umbral mínimo necesario para la contracción. Esto garantiza que, incluso bajo condiciones de fatiga o pequeñas variaciones iónicas, la Que no se deje de contraer, ¿no? Y por último, ya para acabar penúltimo, hablemos de la miastenia grave, ¿no? Esta es crónica, donde es una enfermedad autoinmune en la unión neuromuscular, obviamente patológica. Se da es un bloqueo de los músculos de respiración, como el diafragma, los intercostales o accesorios, que es el esternocleidomastoideo y los escalenos. Destruye los receptores nicotínicos. El factor de seguridad cae por debajo de 1. Se da normalmente en mujeres de 20 a 40 años. Y los síntomas es tosis palpebral, o sea, se cae el ojo, cansancio y debilidad progresiva, se cae. Y los exámenes va a salir niveles altos de anticuerpos contra receptores y va a bajar la respuesta del músculo esquelético. Características: hay una diploidía, o sea que hay una visión doble, afecta al músculo ocular, habrá afasia, no tiene expresiones, no puede comer y aumenta por estrés. El tratamiento es el acetilcolesterácico, que le da más tiempo para que el acetil se pueda unir, ¿no? Y por último, tenemos que cuando hay mutaciones en los genes de rianodina y dihidropiridina, se puede dar una hipertermia maligna o hipermetabólica, donde es un incendio metabólico por fallo en la compuerta de calcio. Afecta a los receptores, como dije, de rianodina y dihidropiridina, para que estos sean hipersensibles ante ciertos anestésicos volátiles, como el italatano. Se atasca en posición abierta, por lo tanto, primero va a haber una fuga masiva de calcio, luego va a haber una contracción sostenida o excesiva, lo cual va a provocar rigidez muscular o tetanización. 3. La cerca intenta meter calcio desesperadamente, aumentando el metabolismo. El calcio, habrá una subida de calcio extremo, lo cual provocará una fiebre. El CO2 y el ácido láctico estarán en exceso, por lo tanto habrá una acidosis celular. Habrá una taquicardia, fiebre, y el tratamiento es el diandroleno, el cual es un antagonista de los receptores de rianodina, cual inhibe la liberación de calcio.